Muy buen día, amigas y amigos. Les mando un saludo fraterno desde los Andes. Para mí habría sido un gran gusto, una gran satisfacción poder compartir con ustedes la reunión que empieza en el día de hoy. Les mando ese saludo y una felicitación, un aplauso por esa iniciativa que tienen de discutir temas tan relevantes para la humanidad como son la búsqueda de alternativas al desarrollo. En línea con esa búsqueda aparecen los buenos vivires o el buen vivir, desde las comunidades indígenas de la Amazonía, desde las comunidades indígenas de la Sierra, desde los Andes. En ese sentido también me parece fantástico y aplaudo también esta iniciativa de discutir el tema del buen vivir en línea con la encíclica Laudato Si. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de buen vivir, tenemos entre manos cosas nuevas y cosas simultáneamente viejas. Cosas nuevas para nosotros que vivimos en la civilización occidental o que venimos de la llamada civilización occidental. Y cosas conocidas en aquellas comunidades con una larga memoria, como son las comunidades indígenas, tanto en la Amazonía como en los Andes. En ese sentido, nosotros estamos este rato, quienes venimos desde esa sociedad occidental, confrontando con opciones de vida diferentes que nos abren la puerta para pensar en otras formas de organizar el mundo, la sociedad, la economía, la política. Es importante entonces que tengamos presente que este tipo de ideas no surgen desde una universidad, desde la academia, no surgen desde un partido político, están presentes desde hace mucho tiempo atrás y no son solo ideas generales, no son solo visiones y reflexiones gruesas, son ante todo valores, experiencias y muchísimas prácticas que aparecen una y otra vez en esas comunidades. Ese es un punto para mí fundamental y que tenemos que nosotros tener absoluta claridad. En ese sentido, yo creo que es muy importante tener en consideración esos aportes y hacerlo con mucho respeto y con mucha humildad. Esos aportes surgieron en un momento dado. Si estaban ahí, la pregunta es, ¿por qué no los conocíamos? Porque eran pueblos marginados, porque fueron pueblos olvidados, porque fueron pueblos explotados, pueblos diezmados durante la conquista y la colonización que no han terminado y que siguen desde hace más de 500 años vigentes en nuestros países. En ese sentido, esos pueblos ganaron en vigencia, se transformaron ya no más en objetos de la política, sino en sujetos de la política y portadores de una forma propia de ver el mundo. Ese es el buen vivir. Y ese buen vivir proviene de lenguas indígenas. En Ecuador hablamos de buen vivir, en Bolivia hablamos de vivir bien y eso proviene del quichua, suma causay o ayi causay. Eso proviene también del aymara, suma camaña, del guaraní, que es ñandareco o tecoporá. Hay otras lenguas que también tienen conceptos similares y aquí habría que puntualizar algo que me parece a mí clave y fundamental. No tenemos entre manos simplemente conceptos intelectuales, sino vivencias, prácticas, valores, experiencias. Y ese es el gran reto. Yo no me considero un experto del buen vivir, soy apenas un estudioso. Hay muchos expertos en las comunidades indígenas, pero me parece también importante a mí tener en consideración que todas esas comunidades indígenas no necesariamente practican el buen vivir. Muchas, casi todas las comunidades indígenas están atravesadas por esos 500 y pico de años de conquista y colonización. Muchísimos grupos indígenas, segmentos de la población indígena son partidarios de la lógica capitalista, se han olvidado de las ideas del buen vivir o del vivir bien, pero a pesar de eso, en esas comunidades, en esa larga memoria acumulada a través de la historia, hay experiencias, insisto, que pueden ser valiosas para construir otro mundo. Pero la idea aquí es trasladar esos proyectos, esas posibilidades a otras realidades. Creo que ese es un camino equivocado. No se puede copiar y trasladar, por ejemplo, la comunidad indígena en Amazonía a Sao Paulo o a la ciudad de Quito, en Ecuador, desde donde les estoy hablando. No, de ninguna manera. Lo que nosotros necesitamos es tener en consideración que hay algunos rasgos básicos y fundamentales del buen vivir que nos pueden servir para construir el buen vivir en otras realidades, en otros territorios, en las ciudades, donde resultará cada vez más complejo enfrentar el reto de construir sociedades sustentables, que por definición no lo son. Anotaría yo aquí un punto que me es clave y fundamental, tratar de identificar al menos tres ejes gruesos del buen vivir. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo comunitario,
Los seres humanos, los individuos somos parte de la comunidad. Los individuos nos realizamos en la comunidad y ahí hay lecciones valiosas de cómo construir comunidad o reconstruir comunidad. Un segundo punto clave es nuestro vínculo con la naturaleza. Los vínculos con la naturaleza nos llevan necesariamente a tener la posibilidad de reencontrarnos con ella y entender que somos una comunidad natural, somos naturaleza. Ese es un paso clave y fundamental. Yo anoto aquí como un aporte importantísimo de la encíclica Laudato Si, la crítica del Papa Francisco al antropocentrismo. No llega a ser el Papa en su encíclica un portador de la visión biocéntrica, pero está en esa dirección y nos ayuda a comprender que la naturaleza es un sujeto de derechos. En la constitución de mi país, en Ecuador, tenemos ya constitucionalizados los derechos de la naturaleza y eso ya nos prefigura un cambio civilizatorio fundamental, salir de sociedades antropocéntricas y caminar hacia sociedades biocéntricas. Yo diría que ese es uno de los aspectos donde nosotros tenemos que hacer un enorme hincapié. No nos olvidemos, los seres humanos no podemos vivir sin naturaleza, al margen de la naturaleza. La naturaleza puede seguir existiendo sin seres humanos. Un tercer punto que para mí también es fundamental, que completaría las tres patas que sostienen esta mesa, desde donde vamos a reconstruir y construir los buenos vivires en plural, o los buenos convivires en plural, porque no hay un solo buen vivir único, no hay como hubo la propuesta del desarrollo, un mandato global del buen vivir. Hay buenos convivires que deben tener, como he dicho ya, dos elementos básicos: la comunidad social, la comunidad natural, y esto se complementa con un tercer elemento que sería las relaciones espirituales entre los seres vivos y los seres humanos y los seres no humanos. Yo anotaría que este es un paso que nos lleva mucho más allá de una visión religiosa, nos lleva a una relación humana y a una relación con la naturaleza a partir del respeto, de la reciprocidad, de la solidaridad, de la confianza. Son aspectos claves y fundamentales en la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. Yo creo que ahí nosotros tenemos entonces tres pilares fundamentales para construir el buen vivir. La comunidad, el individuo en comunidad se realiza permanentemente. No se niega al individuo, pero el individuo es en comunidad. Y ahí tenemos opciones potentes para seguir trabajando. Los derechos de la naturaleza para superar esta sociedad antropocéntrica y pasar a una civilización biocéntrica, a otro tipo de civilizaciones. Y naturalmente, todo en relaciones con armonía. Y concluiría con dos reflexiones básicas. El buen vivir, en definitiva, es la vida en armonía del ser humano consigo mismo. La vida en armonía del ser humano con los otros congéneres. Somos parte de una comunidad, tenemos que vivir en armonía con la comunidad. Y la vida en armonía de las comunidades entre sí. Y ahí viene un punto clave y fundamental en línea con lo que he dicho anteriormente. La relación de armonía, de equilibrio, de los individuos y comunidades con la naturaleza. Esa sería, muy rápidamente descrita, una definición. Lo interesante, lo potente de estas ideas, de estas experiencias, de estos valores, de estas múltiples prácticas del buen vivir existentes en nuestra América, es que en otras partes del planeta hay opciones más o menos similares. Cuando hablamos, por ejemplo, del Eco-Eshbarash en la India, estamos hablando de una relación con la naturaleza muy profunda a partir de sociedades de una democracia radical, participativa, igualitaria, equitativa. Estamos hablando también en África del Ubuntu, aquella filosofía tan maravillosa. Yo soy porque tú eres porque yo soy. Tú y yo somos. Ese es un punto de partida clave. Amigas y amigos, les deseo éxito en el encuentro que están empezando el día de hoy. Les deseo éxito en la búsqueda de estos buenos convivires en plural, en donde la vida digna para todos los humanos y no humanos sea una realidad. Y debemos quedar claro que la vida tiene que ser digna para toda la comunidad. No se trata de dolce vita para pocos, sacrificando la vida de muchos y sobre todo también sacrificando la naturaleza. En nuestras manos está construir otro mundo, otros mundos posibles, donde quepan diferentes mundos, pero todos viviendo con dignidad. Debemos pensar en el futuro, debemos pensar en nuestros nietos, debemos pensar en nuestras nietas. Muchas gracias y muchos éxitos.